gobierno nacional eclipsar la realidad, esa que te golpea día a día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las noticias que hay contrastan seriamente los datos, los números rojos de la economía con algunos festejos que el gobierno nacional intenta hacer o con algunos anuncios que el gobierno hace pensando en este camino de las elecciones. Quizás ahí te hablo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, del cual se desconoce la letra chica, el que tiene que pasar por el Parlamento, el que ya ha generado quejas y alarmas en la industria nacional argentina y se vive como un gran festejo. Pero claro, la oposición, ¿qué dice a esto? Mirá, si nosotros nos vamos a poner, porque no estamos de acuerdo, no con abrirnos al mundo, sino en el modo de hacerlo, van a utilizar eso como queremos poner un palo en la rueda. Entonces, podemos eclipsar esto, por ejemplo, lo que ocurre con los aumentos, con ese anuncio, o con un nuevo Ahora 12, o con darte créditos o subsidios para comprarte un automóvil. Pero luego castigamos al que está más abajo, al que necesita medidas realmente. ¿Por qué? Porque tenemos aumentos. Aumentos en los combustibles, sí, rige a partir de hoy, YPF aumenta la nafta 2,5 y 1,75 el gasoil, y lo siguen las otras empresas, Empezó YPF y siguen las otras. Entonces, ¿la nafta qué es? El aumento en el precio del combustible que te va a aumentar todo. Rige el aumento del 5,5% en planes de prepagas. Siguen subiendo las prepagas. Sanela cerró su fábrica de motos de Mar del Plata y anunció despidos en San Luis y Córdoba. Estas son las noticias de la economía. Insisto que el gobierno intenta eclipsar con anuncios grandilocuentes. Agustín, buenas noches. Sí, buenas noches, Rosario. Tal cual. Lo que hace el gobierno es tomar, y lo venimos advirtiendo ya hace un par de semanas, con datos, por ejemplo, vinculados a la actividad económica, donde la pretensión desde la comunicación era intentar instalar que se desacelera tal caída, tomándose de cuestiones estadísticas. Bueno, ahora lo mismo, y un punto clave con este acuerdo que después vamos a profundizar un poco más del Mercosur con la Unión Europea, donde el gobierno lo vende desde el punto de vista comunicacional como la inserción al mundo. Un paralelo, ¿te acordás cuando la calificación de la Argentina cambió a mercado emergente? Sí. Y se vendió como un gran proceso de inserción, Sí, y decíamos, sí. explicábamos acá por qué en lo cotidiano, vos que nos estás mirando, en el día a día, nada te iba a cambiar a partir de eso, no era una buena noticia. Bueno, ahora otra vez se vuelven a tomar de algo para tratar de vender tal inserción, pero la realidad pasa por otro lado. En un rato vamos a mostrar unas placas y unos números donde vamos a abordar algo que se conoció en el día de hoy vinculado a la evolución de los salarios que lamentablemente siguen perdiendo poder adquisitivo en Argentina. Enseguida estamos con eso y también con el precio de la garrafa. Por eso te decía que en lugar de cuidar al más débil de la cadena, al indigente, al pobre y ayudarlo con algunas medidas, no, aumentamos el precio de la garrafa. ¿Cuándo? En pleno invierno, claro, cuando hace más frío, cuanto más necesitas. La garrafa sube por cuarta vez en lo que va del año y golpea a la población más pobre. A ver, Vero, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y es así, claro, golpea a los más pobres y a los que hoy más que nunca necesitan de la garrafa, los comedores comunitarios, aquellos que no tienen gas natural. En lo que va del año vos decías 4 aumentos. Sí. Más del 51% aumentó la garrafa desde enero a esta parte y un 124% de invierno a invierno. Una situación que se agrava además por tener en cuenta lo que hay que consumir. Una familia, para tener 2 horas prendida una cocina y una estufa por día, necesita una garrafa cada 6 días. Esto hace que al menos tengan que gastar al mes más de 1.700, 1.800 pesos únicamente en garrafa, y estamos hablando de tener una estufa prendida 2 horas al día y una cocina 2 horas al día. Crítica la situación en lo que tiene que ver entonces con el consumo del gas. Mientras tanto, sabemos que se prorrogó el aumento que se debía aplicar a la tarifa de gas natural. Claro. Exactamente, se va a pagar en verano. Esto tiene que ver obviamente con las elecciones y el aumento que se va a aplicar finalmente cuando el frío se esté yendo. Algunas novedades desde Casa de Gobierno. Nos está llamando Roberto Di Sandro. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, precisamente teniendo en cuenta que están aumentando los precios y otros aspectos que hacen a la situación laboral, el gobierno convocó para mañana a la CGT. En principio lo iba a recibir el presidente, pero se resolvió que lo hiciera el ministro de Trabajo en su organismo de Estado. Allí, según la información que poseemos, la CGT va a solicitar
una serie de medidas tendientes. Primero, no va a aceptar ninguna modificación a la ley laboral. Y además, con respecto a la inflación, van a pedir en las paritarias que sean los números superiores a la inflación que está rigiendo en este momento en el país. De acuerdo a esto, se hablará también con la convocatoria que le ha hecho el gobierno sobre el acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur. Y el Mercosur acá en la República Argentina. Y lo principal de esto es bajar los despidos. Uno de los temas que abordará mañana el gobierno, el presidente de la Nación, con posterioridad, con la CGT, de acuerdo a la información que obtenimos y que tiene mucho que ver con la presencia también, Rosario, de Pichetto en una reunión conjunta con los empresarios. O sea, por un lado la CGT, por otro lado los empresarios en todo esto. Los empresarios, se reúnen con el ministro el próximo miércoles y le van a pedir allí también que bajen los impuestos. Bien, o sea, por un lado los trabajadores, por otro lado, al menos la CGT, no todos los trabajadores, y los empresarios. ¿Se va a hablar de reforma laboral? Exactamente, además de hablarse sobre reforma laboral, se va a hablar de la situación de las pymes, para que les den un apoyo, el gobierno le dé un apoyo a las pymes. Eso lo va a sugerir también, lo van a sugerir los empresarios. Pero lo importante de esto es que después, Rosario, posiblemente haya una reunión directa del presidente con los empresarios y la CGT en una forma conjunta. Bien, ahora hay otro dato, Roberto, que te quiero consultar respecto de encuestas. ¿Hay alguna última encuesta que esté manejando el gobierno nacional? Yo estaba mirando recién un título que decía en Crónica que va primero Macri ahora va primero Macri en las encuestas. De acuerdo a una información recogida hace pocas horas, una evaluación fresquita da cuenta, no me gusta anticipar nada a mí porque yo no me meto en los números, pero de acuerdo a lo que escuché, hay una diferencia de 5 o 6 puntos en este momento de FF sobre Macri y el peronista Di Pichetto. Por lo menos eso es lo que ocurrió o que escuché en las últimas horas. No me adelanto más a nada porque puedo evitar o quiero evitar cualquier problema y delicadeza sobre el tema. Roberto Di Sandro, muchas gracias. Adelantando algunos temas, reuniones y datos de encuestas que maneja el gobierno nacional, 6 puntos arriba para la fórmula Fernández. A ver, otra en las redes, estallaron las redes. ¿Y por qué? Porque Dylan, que es el perro de Alberto Fernández, ha tenido cachorros, sí. Mirá, los cachorros. Fue papá, Dylan. Entonces, bueno, esto generó toda una explosión en las redes, toda la gente ahí felicitándolo, en definitiva, por esta buena nueva, ¿no? Que ha sido papá Dylan. Bueno, vamos ahora con otras cosas, obviamente, que deben interesarnos y tiene que ver con el tema judicial. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Carlos Beraldi, ha hecho una presentación respecto del juicio sobre la obra pública para que se suspenda. ¿Por qué? Te lo explica de esta manera. En el marco de lo que se llaman cuestiones preliminares en el juicio oral y público de la causa de obra pública exactamente, finalmente pudimos las defensas dar nuestra opinión sobre la marcha del proceso. Y lo que dijimos básicamente, lo que dije yo básicamente es que esta es una causa, una investigación judicial que se hizo de la peor manera, en donde se violaron todo tipo de garantías constitucionales, y lo que le pidió al tribunal justamente es que terminemos con todos estos abusos y que la investigación se haga conforme a la ley. Bueno, ahí está la explicación del doctor Beraldi, pero hay otras novedades en el ámbito judicial. Néstor Espósito, buenas noches. Buenas noches, Rosario. En la historia de Dolores apareció el personaje menos pensado y probablemente el más temido. ¿Quién? Apareció Antonio Estiuso presentándose como querellante, diciendo que él también fue víctima de las operaciones de espionaje ilegal de Marcelo D'Alessio, sí, del falso abogado. Pero atención con esto, porque Estiuso involucró en esas operaciones, que incluyen además escraches mediáticos y judiciales, a la diputada Elisa Carrió y otra vez al periodista Daniel Santoro. Mirá estas placas que tenemos mostrado de la presentación que hizo hoy
ante el Juzgado Federal número 9 de la capital federal. Dice básicamente, Carrió me pretendió atribuir responsabilidad en hechos de contrabando, curiosamente lo mismo que el gobierno anterior. ¿Por qué dice esto? ¿Recordás que hace 2 años hubo una denuncia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich contra Juan José Gómez Centurión? Sí, claro. Bueno, cuando se produjo eso, Carrió se presentó ante la justicia a defender a Gómez Centurión. Y en esa defensa del funcionario sostuvo que Estiuso pudo haber participado de operaciones de contrabando. Entonces pasó al contragolpe. Y Estiuso ahora le devuelve la pelota. Concretamente sobre la relación entre Santoro, Carrió y D'Alessio, esta troika de la que Estiuso se manifiesta como víctima, dice: no me sorprende este tipo de relaciones. He podido saber de periodistas que se vinculan con operadores o bien de periodistas que no son tales sino simples fabricantes de noticias. Lo dice Antonio Estiuso. Además, dice que no puede descartarse que mucha de la información que la diputada Elisa Carrió utilizó en su contra hubiera sido obtenida mediante el falso abogado Marcelo D'Alessio. Y fíjate este último textual que tenemos, porque de alguna manera el hombre más importante de los servicios de inteligencia en los últimos, ¿cuántos? 20, 25 años en Argentina, está corroborando la hipótesis de investigación del juez Alejo Ramos Padilla. Dijo Estiuso en su presentación: la mecánica es clara, se obtiene información ilegal, D'Alessio, se falsean datos y se hace una presentación judicial, Carrió, se viraliza, se crea la noticia, Santoro, y se lleva adelante la extorsión. Esta es la definición que dio, insisto, Antonio Estiuso en una presentación que realizó esta mañana ante el juez Luis Rodríguez, en la que parece confirmar lo que está diciendo a 200 kilómetros de la capital federal el juez Alejo Ramos Padilla. Ahí está, perfecto. Bueno, estas son las novedades en el ámbito judicial. Apareció Estiuso y dijo, y apuntó a Daniel Santoro y a la doctora Elisa Carrió. El otro que habló y dijo tiene que ver con Grobo Copatel, el empresario agropecuario que festeja o está de acuerdo con lo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. Y agrega en su opinión, hay que permitir, escucha bien la frase, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. La industria especialmente tiene que ser competitiva. Si no puede ser competitiva, y bueno, habrá que permitir que haya sectores que desaparezcan. Prepárate para eso. Vamos a hablarlo con nuestros invitados. Con el senador Pino Solanas, que se está riendo. Pino, es fuerte la frase, ¿eh? Eduardo Josami, buenas noches. El grado de aventurerismo. Aventurerismo. No, y cinismo del gobierno, la verdad, no tiene límites. Y están haciéndole creer a la sociedad y a los televidentes que hemos dado un paso histórico con este acuerdo. Es absolutamente todo lo contrario. Alerta, ciudadanos. Este acuerdo con la Comunidad Europea será la destrucción definitiva de nuestra industria. Estoy diciendo la pérdida de muchísimos más miles de trabajadores en los próximos años. Así que es algo que es una medida absoluta. Entonces tiene razón, va a haber sectores que van a desaparecer. Pero por supuesto, van a desaparecer, pero nosotros no festejamos que desaparezca, claro, porque él no se hace cargo de los trabajadores que quedan en la calle o quiere que desaparezcan. Yo he dicho muchas veces que a esta derecha modernizante, la verdad, el conflicto que tiene y no puede resolver desde hace 20 o 30 años es que no sabe qué hacer con 1/3 de los argentinos. No sabe qué hacer. Les sobran. No sabe si los tira al riachuelo, etc. Son los que no tienen cobertura social, son los trabajadores informales, son los desocupados. Es ese 30 y tantos % de pobreza de la Argentina. Entonces, hay que señalar, no, realmente, todas las cámaras empresarias y los sindicatos deben reaccionar rápidamente para desenmascarar la patraña que es esta aventura del convenio que no conocemos ni un renglón. Porque cómo serán de falsos que no han dado ninguna información. Secretismo puro. ¿Puede esto pasar en el Congreso?
Porque los parlamentos tienen que aprobarlo. Yo creo absolutamente que esto no pasa. Que esto no pasa. Como estoy convencido que además vamos a ganar con paliza, vamos a ganar con muchos votos, la composición del Congreso el año que viene va a ser bastante más favorable de lo que ha sido hasta ahora.